Ya lo habíamos anunciado, vamos de inmediato con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. A ver, usted dijo que, ya todo el mundo sabe a estas alturas, que las confianzas estaban quebradas al interior del Consejo de Rectores, le respondieron que usted tenía acceso a suspicacia, pero la pregunta de fondo es si no es normal finalmente que las estatales y las privadas tradicionales tengan intereses distintos y, en definitiva, que las estatales vayan a pedir por un trato preferencial. ¿Qué tiene de raro? Yo creo que lo que tiene de raro, y hacia eso van las confianzas, es no ser transparente con lo que uno plantea y uno dice cuando está formando parte de un consejo. Nosotros vamos a cumplir 60 años como consejo rectores en agosto de este año. Y personalmente estoy trabajando aquí hace 4 años desde que soy rector. Y hemos tenido, por supuesto, siempre diferencias y hemos sabido avanzar las diferencias, pero yo creo que en el último tiempo, yo diría unos 6 u 8 meses, desde que comenzó el año pasado el tema de las precandidaturas presidenciales y las propuestas, el grupo de universidades estatales ha tenido iniciativas, no digo no consultadas, porque ellos son libres de hacerlo, pero no informadas. Y entonces tampoco es lógico que uno como miembro del Consejo de Rectores se entere por la prensa de documentos, se entere por los medios de propuestas, de solicitudes, de planteamientos, que lo lógico es mostrarlos al interior. Yo tengo la plena tranquilidad de que durante los últimos 6 meses he hecho los esfuerzos máximos para que esto no ocurra. Y he tenido varias reuniones con el rector de las universidades estatales, con el mismo vicepresidente del Consejo de Rectores, para decir, esta situación no es sana, tenemos que conversar las cosas y plantear nuestras diferencias al interior y plantear estas distintas posturas en conjunto. Cuando usted ya decide hacer público esto, ¿es porque hubo una gota que rebalsó el vaso? Por supuesto. Cuando ya decido hacer público esto es porque ayer en la reunión de nuestro grupo G9 discutimos claramente que habían habido hechos que superaban el límite de la tolerancia, y uno de esos hechos fue el último planteamiento que hacen las universidades estatales, que le entregan en esta reunión que tuvieron con el ministro. El ministro puede citar y reunirse con quien determine, ese no es el tema. Pero el tema es que no es lógico que en ese documento, que tiene cerca de 25 o 28 páginas de solicitudes, de planteamientos, en ningún momento en ese documento se plantea la palabra crunch. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros potenciar? ¿Cuál es el organismo que asesora al ministro de Educación en materia de educación superior? El Consejo de Rectores, por ley. Y por lo tanto el Consejo de Rectores por ley está constituido por 16 universidades estatales, 9 universidades públicas no estatales, y es ese conjunto el que yo creo que tenemos que potenciar. ¿Sigue teniendo sentido el Consejo de Rectores? Si permanecen las cosas como estaban y si cada uno termina bregando para su propio lado, ¿tiene sentido el Consejo? Bueno, Mónica, exactamente por eso es que yo manifesté esta postura al interior. Se sorprendieron algunos de los rectores de las universidades estatales, pero yo dije, porque nosotros queremos fortalecer el Consejo de Rectores, porque estamos convencidos de la importancia que le produce al país, es que queremos producir este movimiento y decir que aquí hay una fractura, hay un quiebre importante y que tenemos que trabajar para solucionarlo. Pero, rector, en la práctica, en el debate que viene sobre la reforma educacional, que es un debate ideológico, pero también económico muy importante, las posturas de ustedes como universidades públicas no estatales o universidades privadas tradicionales y las de las universidades estatales están encontradas. Van a luchar por recursos que son limitados. ¿No es lógico que eso va a seguir acentuando las diferencias? Yo no creo, Daniel, porque cuando uno va limitando los temas, y eso es lo que hoy día el ministro, a mí me alegra que haya aclarado algunos puntos. Hace unos días el ministro de Educación, me parece a mí que tuvo una participación bastante desafortunada en un programa de televisión, en el sentido de que lo que él expresó ahí, después lo aclaró, es que el patrimonio cultural, el desarrollo científico, es patrimonio de la universidad estatal. Eso no existe en ningún lugar del mundo, es un absurdo. Para que lo aclaremos, antes de ir al fondo, el ministro no sostuvo en privado con ustedes lo mismo que había dicho en Televisión Nacional en público. El ministro en Televisión Nacional dijo algo hace 3 días y hoy día al interior del Consejo de Rectores y después a la salida en la entrevista aclaró y corrigió sus dichos. Lo que había dicho en la entrevista en televisión es lo que estaba diciendo yo, que la parte científica, desarrollo cultural, era patrimonio de las universidades estatales y que por lo tanto el Estado tenía que apoyar eso. Lo que hoy día aclaró es que para él todo el desarrollo de la investigación, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la innovación
es indistintamente producido por universidades estatales, públicas, no estatales. ¿Y en lo privado qué les dijo? ¿Que se había equivocado, que se había expresado mal? ¿Qué les dijo en lo privado, la razón de ese cambio? La razón, lo que él dijo era que había que entender bien su frase y que lo que él quería decir era esto. Eso es lo que él explicó. ¿Rector? Y yo personalmente en el Consejo de Rectores le dije, ministro, yo valoro mucho que usted aclare esto, pero le pediría muy personalmente que también lo aclarara en forma pública, básicamente porque nosotros representamos comunidades de profesores, de estudiantes, de funcionarios, que después de las primeras frases de hace 2 o 3 días, quedaron absolutamente preocupados de que el ministro de Educación pensara o tuviera una visión de esa manera del desarrollo de la investigación. Nosotros llevamos más de 126 años trabajando por el desarrollo de la investigación para este país, para producir bienes públicos, entonces no podemos aceptar que de repente se nos diga que lo único que vale aquí o que lo único que se privilegia es lo que hace el Estado. Por eso que me parece absurdo. Rector, otra declaración que causó controversia el ministro Izaguirre cuando habló de universidades que entregan títulos de baquelita. ¿Es cierto en Chile hay universidades que entregan títulos que no tienen ningún valor? Bueno, usted bien sabe que los procesos de acreditación de universidades más nuevas, procesos y programas más jóvenes, menos maduros, han tenido serios problemas en términos de su acreditación institucional, la acreditación docente, y por lo tanto me parece a mí que lo que quiso decir el ministro es que los egresados de esas universidades, el caso más evidente el de la Universidad del Mar, que tenía serios problemas para su acreditación y su seguimiento, eran títulos que eran muy, digamos, poco reales y que producía o preparaba egresados de manera muy liviana. Yo creo que ese es el objetivo, el sentido de la frase. Rector, muchos han criticado a veces al Banco Estado diciendo que su función muchas veces, a juicio de expertos incluso, dista de ser pública, dista de merecerse el nombre de Banco Estado en algunas áreas, que no se diferencia mucho de otros bancos. ¿Usted cree también que hay universidades estatales que no merecen tal nombre, que no cumplen realmente con un rol público? Bueno, yo la verdad es que prefiero hablar de las universidades que yo conozco en profundidad. Yo estudié en el pregrado, en el posgrado y me he desarrollado toda mi vida en la Universidad Católica. A mí no me gusta ser analista de otras instituciones. Estamos hablando del sistema educacional. Yo estaba hablando por todas las universidades privadas, tradicionales, y tiene una opinión sobre el sistema. Yo quiero saber si realmente todas las universidades estatales se merecen el título de universidad estatal y cumplen un rol público. A mí me parece que el rol público de la universidad estatal y de la universidad pública no estatal tiene que ir perfeccionándose y madurando. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que hay universidades estatales en que a uno le gustaría que hubiese un mayor pluralismo dentro de su estudiantado. Por supuesto, o sea, hay muchas universidades estatales en donde el estudiantado está tan focalizado en ciertas ideologías que estudiantes que no piensan así son cooptados, ¿no? Entonces se restan de tener una libre expresión. ¿A qué se refiere, rector? Hay varias universidades estatales, no quiero especificar algunas, pero existen. ¿Se refiere a que están cooptados por ideologías de izquierda? Exacto. Y entonces lo hemos visto, y lo hemos visto en profesores que han sido agredidos, y lo hemos visto en estudiantes. Porque es un tema interesante el que usted plantea, y es un tema grave a la vez. Es muy grave. ¿Qué universidades usted siente que están cooptados por pensamiento de izquierda? Un ejemplo o dos de las que usted cree. No le voy a dar ejemplos porque no me parece, y yo se lo he dado a los rectores respectivos. Pero sí lo que le puedo decir, es que muchos de ellos critican a nuestras universidades porque estarían orientadas por un dueño, porque tendrían ciertos sesgos, y lo que yo le puedo decir es que en nuestra Universidad Católica nosotros tenemos una amplia variedad de movimiento estudiantil que va desde una izquierda bastante extrema hasta una derecha, y que no hay nadie que tenga temor para decir lo que piensa. Eso es lo que le puedo decir. ¿En universidades públicas sí existe temor de parte del estudiantado, de los profesores, a decir lo que piensan? En varias de ellas sí, en varias de ellas sí, porque yo creo que tiene que favorecerse mucho más la libre expresión de la idea. ¿Temor de qué? ¿A qué le tienen temor, dice usted? ¿Estudiantes y profesores? Yo pienso que estudiantes y profesores pueden tener temor a ser minorías, y yo creo que eso tiene que trabajarse. Y a lo mejor no solamente trabajarse en las universidades estatales, sino que en todas las universidades. Lo que nosotros necesitamos es tener un sistema universitario diverso, amplio, y quitar estos mitos de que la
libre expresión o el sentido público está en lo estatal y que en el sentido y que en lo público no estatal hay intereses privados. No es así. Vuelta a esta declaración. Hay universidades privadas, tradicionales o no tradicionales, en donde también estén cooptadas, no sé si cooptadas es la palabra, pero dominadas, como usted decía, pero por ideologías de derecha y donde otro estudiantado también se sienta con temor a ser minoría. Y probablemente sí, y a mí me ha dado mucho gusto que en universidades privadas más nuevas cada vez más uno va viendo el surgimiento de movimientos estudiantiles, federaciones de estudiantes. Yo creo que eso hace 3 años no se veía y me parece que ahora cuando uno ve las declaraciones públicas hay varias universidades privadas que están consolidadas con sus federaciones de estudiantes y eso va rompiendo este esquema. ¿Usted cree que en la Universidad Católica, por ejemplo, hay plena y absoluta diversidad ideológica, tanto en el estudiantado como en los profesores y en los planes de estudio? Yo creo que en el estudiantado, de todas maneras, nuestro estudiantado no se diferencia del estudiantado o de la juventud chilena. Cuando uno pregunta qué porcentaje de católicos estudiantes tiene la Universidad Católica, más o menos un 60-62%. En términos socioeconómicos sí se diferencia, claramente. En términos socioeconómicos nosotros tenemos un 40% de estudiantes de colegios subvencionados municipales y un 60% de colegios particulares pagados. Por supuesto, ahí hay una selección que tiene que ver también con la selección de tipo académica. Ustedes bien saben que los rendimientos en la PSU, los rendimientos escolares tienen mucho que ver con esa selección. Y en el profesorado y en los planes de estudio, ¿hay completa diversidad ideológica, por ejemplo, en la Escuela de Derecho, para darle un ejemplo específico? Yo creo que en todas las escuelas podemos avanzar. Yo creo que la escuela que usted plantea probablemente tenemos que avanzar y también en otras. O la de medicina también. En la escuela de medicina y también en la escuela de la facultad de historia. Respecto a los planes, por ejemplo, de, no sé, de que se les enseñan de fertilidad, me imagino, en la escuela de medicina. Si es una universidad confesional, una universidad católica, ¿se les enseña solamente, por eso lo pregunto, no lo estoy afirmando, se les enseña todo tipo de anticonceptivo o siendo fiel a la postura de la Iglesia, solo el método Billing, por ejemplo? Mire, yo le voy a decir que bueno que me hace esa pregunta porque se la puedo contestar claramente porque yo soy médico y porque estudié en la Universidad Católica. Por supuesto que estudié hace 25 años ginecología y obstetricia. Nosotros estudiamos todo. Absolutamente todo lo teórico, estudiamos métodos de fertilidad, estudiamos métodos de infertilidad asistida, etcétera, todo se estudia y la única diferencia es que el que egresa y decide seguir ese camino, hay algunas acciones que en la Universidad Católica no se hacen porque están dentro de nuestros valores, nuestros principios. Por ejemplo, la administración de la píldora y después, nosotros, independiente que haya una ley, nosotros tenemos objeción de conciencia. Yo hace un año le mandé una carta al ministro de Salud diciendo que en nuestra red de salud no se va a entregar la píldora el día después. Pero eso no le da la razón entonces cuando el ministro dice que solo en las universidades que son del Estado y en los institutos derivados, como un hospital, por ejemplo, se puede realmente seguir la política que el Estado quiere para sus ciudadanos, porque lo que el Estado quiere y lo que quiso, por ejemplo, ante el primer gobierno y no habrá cambiado de Michelle Bachelet, es que se entregue, por ejemplo, la píldora del día después y ustedes se niegan a hacerlo. No, porque nosotros, Mónica, no somos la única institución que está en Santiago y porque la persona que quiere recibir la píldora del día después puede ir a otros lugares. Yo creo que lo que hay que entender aquí, y me parece que hay una gran confusión, es que cuando uno habla de pluralismo, cuando uno habla de diversidad, no significa que cada institución tenga que tenerlo todo adentro de la institución. Lo que significa es que en la sociedad hayan distintos programas, distintos proyectos y que la riqueza de esos proyectos sea lo que enriquezca a la sociedad y que cada individuo libremente pueda aportar a la sociedad. Yo me niego a pensar que aquí hay un Estado que me va a mandar lo que yo tengo que hacer. El Estado tiene que proveer las alternativas y la libertad de cada ser humano, cada familia tiene que decidir. Rector, ¿y si, como propone el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, el Estado financia que la educación en universidades estatales, pero también en universidades privadas, pueda ser gratuita si se cumplen ciertas condiciones? ¿Eso puede limitar de alguna manera la libertad de estas universidades frente al Estado? Esa es una gran pregunta y de hecho le digo que ese tema yo también lo levanté hoy día en el Consejo de Rectores, porque nosotros tenemos que cuidar algo que es muy claro en la vida universitaria, que es la libertad académica. La libertad de pensamiento, la libertad de que un profesor investigue y que investigue en profundidad en este tema y no investigue a encargo,
la libertad para que ese profesor enseñe su cátedra. Y entonces las universidades estatales siempre han sido muy celosas de su libertad, y en los últimos años muchas veces teniendo oposición a acciones de gobierno para mantener su libertad. Entonces hay que tener un justo balance cuando uno va hacia temas de gratuidad, a tener más recursos, a tener una mayor comunicación con este Estado mandante, pero el Estado mandante tiene que tener bien claro cuáles son sus límites. Aquí el Estado no puede decir la universidad tiene que enseñar esto o la universidad tiene que investigar esto. Eso es patrimonio y autonomía de las universidades. Y eso es lo que ha hecho que nuestro sistema universitario sea bastante líder a nivel regional. Rector Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.